Los arqueólogos conocen su oficio. Cuando descubren algo, generalmente están bien posicionados para decirnos qué han encontrado y cuál es su significado. Sin embargo, no siempre es así, y en esas ocasiones en las que no están seguros, podrían consultar a un científico. Los científicos tampoco tienen todas las respuestas, y cuando no las tienen, nos quedamos con misterios arqueológicos como los que se presentan en este video. Adelante. Rueda de la Edad de Bronce. La cantera de Must Farm, en Whittlesea, cerca de Peterborough, en Inglaterra, es uno de los sitios arqueológicos más ricos de Europa. Incluso ha sido descrito como el equivalente británico de Pompeya. Los científicos han podido datar la rueda entre 3100 y 2800 años atrás. Tiene 90 centímetros de diámetro y ha sido preservada también por el limo y el barro en el... Los científicos han podido datar la rueda entre 3100 y 2800 años atrás. Tiene 90 centímetros de diámetro y ha sido preservada también por el limo y el barro en el fondo de la cantera, que aún contiene parte de su eje. Este es el ejemplo más completo de una rueda de la Edad de Bronce que jamás se ha descubierto en Gran Bretaña. Otros descubrimientos realizados al mismo tiempo que la rueda incluyeron pequeños tazones y jarros junto con un plato de madera, todos los cuales contienen rastros de la cebada, trigo, cerdo y res de los que vivían los antiguos habitantes de la tierra. La presencia de la rueda es una fuerte indicación de que las personas que vivieron aquí hace 3000 años tenían contacto con otras comunidades que vivían en tierras más secas y podrían haber viajado para comerciar con ellas. Descubrimiento de ropa antigua. ¿Cuándo, dónde y por qué empezaron los seres humanos a usar ropa? Las respuestas a al menos una o dos de esas preguntas podrían estar ocultas en la cueva de Contrebandiers en Marruecos. Allí, los arqueólogos han descubierto evidencia directa de que los humanos vivieron en la cueva hace 120.000 años y desollaron pequeños carnívoros, usando sus pieles para hacer abrigos y luego convirtiendo sus huesos en herramientas que hicieron pieles de los abrigos. Este increíble descubrimiento fue informado por primera vez en septiembre de 2021. Esta es la evidencia más antigua conocida de humanos haciendo ropa usando herramientas en el registro arqueológico. Homo sapiens apareció por primera vez hace poco más de 300.000 años, por lo que, basándose en esta evidencia, parece que podrían haber estado caminando desnudos durante 180.000 años. Lo curioso es que los historiadores han asumido durante mucho tiempo que los humanos empezaron a hacer y usar ropa en hábitats fríos. Pero si esta cueva marroquí es el origen del proceso, ese no es el caso. Ninguna de las ropas que se hicieron aquí ha sobrevivido hasta el día de hoy, porque todas habrían sido perecederas, pero incluso hay alguna evidencia de que se podría haber hecho una forma primitiva de cuero a partir de ganado salvaje. Piedra no traducida. En 2019, el pueblo francés de Plougastel-d'Aoulas, en Bretaña, ofreció una recompensa en efectivo a cualquiera que pudiera traducir una extraña inscripción en una piedra local. Estamos en 2024 ahora, y esa recompensa sigue disponible. Nadie ha podido hacerlo. La inscripción ha confundido a historiadores locales y expertos en idiomas durante siglos, pero nadie ha estado cerca de poder traducirla. Eso es sorprendente cuando consideras que la inscripción es corta y viene con ilustraciones, incluido un barco. Los años 1786 y 1787 también están grabados en la piedra. Algunos de los expertos que la han inspeccionado personalmente creen que el idioma deriva del antiguo bretón, mientras que otros dicen que es vasco. Los años corresponden a la construcción de baterías de artillería y fuertes en el área circundante, pero eso no explicaría la presencia del símbolo del barco. Otra teoría es que es una inscripción que conmemora un desastre en el mar, pero que fue tallada por un sobreviviente que era solo semi-alfabetizado. Si ese es el caso, la inscripción podría permanecer sin traducir para siempre. Colección de botellas de cerveza. Si disfrutas de una cerveza de vez en cuando y te encontraras con una colección de 600 botellas de cerveza escondidas debajo de una escalera, podrías sentirte tentado a beberlas todas. No recomendamos intentar hacerlo con esta colección en particular. Es un envío de 600 botellas de cerveza de la era victoriana descubierto bajo la escalera en el sótano de una antigua cervecería en Leeds, en Inglaterra, en marzo de 2020, y cada gota del contenido es venenosa.
El agua local se utilizó para hacer la cerveza, que se filtró a través de viejas tuberías de plomo. Era peligroso en ese momento, y es mucho peor ahora que han pasado más de 100 años. Es asombroso que alguien haya salido con vida después de beber aquí, pero lo hicieron. De hecho, lo hicieron durante cientos de años. La cervecería fue propiedad más recientemente de Tetley, pero anteriormente se conocía como el Castillo de Scarborough, y tenía una historia que se remonta a la Edad Media. Las estampillas en las etiquetas de estas botellas, por otro lado, las fechan en los años 1880. Fueron elaboradas por J. E. Richardson de Leeds y tenían un nivel de alcohol del 3%. La concentración de plomo, por otro lado, era de 0.13 miligramos por litro, que es 13 veces mayor que el límite superior de la Organización Mundial de la Salud. Leyendas de Arquímedes. Algunos historiadores consideran a Arquímedes como el mayor inventor de todos los tiempos. Ciertamente fue un gran inventor militar, y se dice que inventó un sistema de defensa casi como un rayo de calor que podía incendiar los barcos romanos utilizando enormes espejos para concentrar y reflejar los rayos del sol. Investigaciones más recientes han sugerido que incluso podría haber usado cañones impulsados por vapor contra las embarcaciones romanas también. Las leyendas sobre los espejos de Arquímedes comenzaron a aparecer durante la era medieval, con Siracusa mencionada como el lugar donde fueron probados por primera vez. Se dice que un arma similar fue utilizada en la defensa de Sicilia contra los romanos en el año 214 a.C. No existen relatos contemporáneos del sistema de espejos, pero los arqueólogos y científicos modernos consideran que es posible que él pudiera haber usado bolas de arcilla huecas disparadas desde cañones de vapor impulsados por fuego griego en su lugar. Los romanos no habrían tenido idea de dónde venía el fuego, por lo que los espejos podrían haber sido culpados en ausencia de mejores ideas. Leonardo da Vinci diseñó un cañón de vapor en el siglo XV y acreditó el diseño a Arquímedes, por lo que debe haber obtenido la idea de algún lugar. Misterio del vidrio flexible. ¿Fueron los antiguos romanos capaces de crear vidrio flexible hace miles de años? Esa parece una idea demasiado absurda para ser cierta, pero hay registros históricos que sugieren que podrían. Tanto Plinio el Viejo como Petronio, dos de los escritores más respetados del mundo antiguo, afirmaron que los romanos tenían una fórmula para hacer un vidrio doblable, casi irrompible. Los registros del material de escritores menos conocidos también comienzan a aparecer en el tiempo de Tiberio César, durante el primer siglo. Parece que pudo haber sido el emperador mismo quien puso fin a la producción del producto. Creía que se volvería más valioso que el oro y podría desestabilizar toda la economía romana. Así que decidió pasar de las enormes oportunidades tecnológicas que presentaba. Si los romanos realmente pudieron hacer vidrio flexible, quizás tuvo algo que ver con el suministro constante de ácido bórico que podían obtener de los respiraderos de vapor de la Maremma Toscana cerca de Roma. Agregar ácido bórico a la mezcla regular de vidrio haría un tipo de vidrio extremadamente difícil de romper. Aún no habría sido flexible, pero quizás los romanos sabían algo que nosotros no. Tesoro de la Edad del Bronce. En octubre de 2019, los arqueólogos en Inglaterra estaban eufóricos cuando se descubrió un enorme tesoro de riquezas de la Edad del Bronce en las orillas del famoso río Támesis en el este de Londres. La colección de 453 artículos antiguos, enterrados hace 3.000 años, fue descubierta durante trabajos de construcción y es el tercer mayor descubrimiento de la Edad del Bronce en el Reino Unido. La colección completa, que incluye joyería, lanzas, espadas, hachas y dagas, parece haber sido enterrada intencionadamente juntas, posiblemente como una ofrenda a los dioses. También se descubrieron lingotes de cobre en el lugar, apoyando la hipótesis de una ofrenda. El sitio está siendo modificado para la minería de grava, pero los arqueólogos pudieron inspeccionarlo antes de que comenzara cualquier trabajo, y fue bueno que lo hicieran. Sin embargo, hay otra hipótesis sobre cómo los objetos llegaron a estar aquí. Es concebible que un herrero o una tienda de armas estuviera anteriormente en este lugar, en lugar de que el tesoro fuera una ofrenda. Los dueños de la instalación podrían haber enterrado sus objetos de valor para protegerlos del robo, solo para nunca tener la oportunidad de desenterrarlos de nuevo. El tesoro de Havering, como se le conoce ahora, ha estado en exhibición dentro del Museo de Londres desde principios de 2020. Cámara oculta de huesos.
Innumerables miles de personas han adorado dentro de las paredes de la Catedral de San Bavón en Gante, en Bélgica, a lo largo de los años. Hasta febrero de 2020, ninguna de esas personas tenía idea de lo cerca que estaban de uno de los logros más macabros de la construcción que jamás hayamos encontrado. Como lo han confirmado arqueólogos que excavaban parte de la catedral antes de la construcción de un nuevo centro de visitantes, hay una cámara secreta debajo de ella, con 9 paredes hechas de huesos humanos. Están desconcertados sobre cómo llegaron allí o por qué fueron construidos. La sospecha es que se suponía que se convertirían en una especie de equivalente belga de las famosas catacumbas debajo de París, pero fueron abandonadas al principio del proceso de construcción. Probablemente se vio como una forma de lidiar con el excedente de restos humanos a medida que los cementerios de la ciudad se volvían cada vez más llenos, necesitando la eliminación de cuerpos antiguos para hacer espacio para los nuevos. Son los huesos de estos cuerpos más antiguos, mayormente huesos de las piernas, si quieres ser específico, los que componen estas paredes macabras. Los huesos son casi exclusivamente del siglo XV, pero las paredes no parecen haber sido construidas hasta el siglo XVII. Aunque algunos pueden estremecerse ante esta práctica, probablemente se vio como más respetuoso que simplemente desechar los viejos huesos. Roca al-Naslaa. Vamos a Arabia Saudita con la formación rocosa de al-Naslaa. Al observar estas piedras de pie perfectamente partidas, es difícil creer que no fueron cortadas a la mitad y luego colocadas sobre pedestales de piedra por manos humanas. De hecho, algunas personas creen que eso es exactamente lo que ocurrió aquí. Si al-Naslaa fuera retirada del desierto y colocada en una galería de arte, pasaría por una escultura sobresaliente. Nadie sabe con certeza desde cuándo la roca tiene este aspecto, pero las inscripciones que han sido talladas en los lados de las piedras se hicieron hace alrededor de 4000 años. Parece que nuestros antepasados antiguos estaban tan fascinados por al-Naslaa como nosotros. El corte entre las piedras es tan recto y suave que nos costaría replicarlo hoy en día, utilizando tecnología láser, pero los científicos nos dicen que es un efecto natural causado por millones de años de erosión. Es tentador imaginar que los habitantes prehistóricos de Arabia Saudita tenían tecnología secreta para cortar piedras, pero realmente esto es un recordatorio de los poderes fenomenales de la naturaleza. Anillo de zafiro. Las joyas romanas antiguas de cualquier tipo suelen ser un hallazgo valioso para un cazador de tesoros, pero hay algo especialmente especial sobre este hermoso anillo de zafiro. El anillo azul cielo, hecho de una sola pieza de zafiro, tiene 2000 años de antigüedad y casi con seguridad perteneció al famoso emperador romano Calígula. La pieza presenta la cara de una mujer grabada en su bisel, y los historiadores creen que es la cara de Cesonia, la cuarta esposa de Calígula. Se dice que Calígula la consideraba tan hermosa que regularmente la exhibía desnuda frente a sus tropas. Las circunstancias del descubrimiento del anillo son desconocidas, pero hizo su debut mundial en una exclusiva exposición de joyería romana en Londres a finales de 2019. Debido a la calidad de la artesanía y la naturaleza preciosa de la piedra, sería valioso incluso si no tuviera ninguna conexión histórica, pero debido a su aparente procedencia, se le ha dado un valor estimado de $750,000. Si alguna vez se vendiera, es muy probable que el precio fuera mucho más alto que eso. Los anillos hechos de una sola pieza como este se conocen como orolitos, y este podría ser el mejor ejemplo de su tipo en el mundo. Al sumergirse en las aguas cristalinas de la costa de Belice, el arqueólogo marino Joaquín Fonseca jamás imaginó que su hallazgo de ese día pasaría a la historia. En medio de la penumbra azulada del fondo marino, se encontró frente a algo que parecía imposible. Una estructura colosal de piedra, adornada con intrincados relieves y símbolos desconocidos. Este portal sumergido, al que Joaquín bautizó como la Puerta de Kotalún, reposaba silenciosamente a unos 15 metros de profundidad, guardando secretos que habían resistido siglos de olvido. Acercándose con cautela, Joaquín sintió su respiración volverse pesada y su corazón acelerarse. Cada detalle de la superficie estaba meticulosamente tallado, formando patrones hipnóticos. Alrededor del gran rostro esculpido en el centro, se podían observar figuras en espiral, hojas estilizadas y animales míticos. La piedra poseía un intenso tono verde azulado, como si el agua misma se hubiera fundido en su composición.
Sin saber exactamente lo que podría encontrar al otro lado, el arqueólogo registró todo con su cámara submarina. A cada movimiento, fragmentos de cerámica y trozos de artefactos yacían sobre el fondo arenoso, sugiriendo que aquella entrada enigmática formaba parte de una civilización perdida, tan avanzada como misteriosa. El descubrimiento de la puerta de Kotalun prometía cambiar el rumbo de la arqueología mundial. Queremos saber qué opinas sobre este misterioso tema. Háganoslo saber en los comentarios. Estructura de madera antigua. La piedra puede erosionarse y desgastarse, pero la madera literalmente se pudre si no se conserva bien. Sin embargo, hay excepciones a cada regla, y los arqueólogos creen que esta estructura de madera de 7000 años de antigüedad en Chequia es la más antigua del mundo. Los expertos piensan que es un pozo de entrenchado de la era neolítica, y han quedado sorprendidos por la sofisticación de la carpintería. La existencia del pozo pasó desapercibida hasta febrero de 2020, cuando la zona fue alterada por trabajadores de la construcción que estaban construyendo una nueva autopista cerca de Ostrov. El hecho de que el pozo esté hecho de maderas de roble ha permitido a los científicos realizar pruebas dendrocronológicas en él, revelando que los robles fueron talados alrededor del año 5255 antes de nuestra era. Este tipo de diseño de pozo fue popular durante las edades de bronce y hierro, e incluso se utilizó en los primeros días del Imperio Romano. Pero un ejemplo tan antiguo nunca se había visto antes. Solo ha sobrevivido tanto tiempo porque ha pasado la mayoría de los últimos 7 milenios bajo el agua. Ahora que está expuesto a los elementos, tiene que ser recubierto con azúcar para evitar que se desintegre. Juego vikingo. Mucho antes de que la gente aprendiera a jugar y amar el juego de ajedrez, jugaban un juego inspirado en los vikingos llamado Hnefatafl, o juegos basados en él. Aunque nadie conoce las reglas precisas de este antiguo juego de mesa, existe evidencia de su popularidad en toda Europa. Aquí hay una pieza de Hnefatafl particularmente llamativa, que fue encontrada en la isla inglesa de Lindisfarne, en julio de 2020. En la isla, había una vez un gran monasterio medieval, pero el monasterio fue asaltado y ocupado por invasores vikingos en el año 793, durante las primeras etapas de la invasión vikinga de Gran Bretaña. Presumiblemente trajeron sus juegos de mesa favoritos con ellos. Dado que la pieza está hecha de un trozo de vidrio azul altamente decorado, es probable que esta fuera la pieza del rey, de la cual el juego solo tenía una. Sabemos que el juego eventualmente se extendió al resto de Gran Bretaña porque se han encontrado piezas hechas de hueso o madera en una variedad de ubicaciones, pero las piezas de vidrio son extremadamente raras. De hecho, este es solo el segundo ejemplo de una pieza de vidrio Hnefatafl que se haya encontrado allí. Naufragio misterioso. Para comenzar, tenemos un naufragio que aparece y luego desaparece cada pocos años. A veces lo encuentras en la playa de arenas cortas en York, en Maine, en Estados Unidos. Si tienes suerte, visitarás en una semana donde la carcasa de una vieja balandra de la era colonial ha sido expuesta por una tormenta reciente o un cambio en las arenas. La mayoría del tiempo, sin embargo, permanece oculta. El barco se llama El Desafío y solo fue identificado durante su última aparición en 2020. Antes de eso, su naturaleza escurridiza dificultaba su estudio por parte de los investigadores. Tras tomar muestras del naufragio esquelético, los científicos pudieron datar el barco de carga alrededor de 1753. La edad del buque, su forma y su longitud de 18 metros son todas coincidencias adecuadas para el desafío. Los registros del siglo XVIII nos dicen que el barco salió de Salem hacia la bahía de Casco en Portland en 1769, pero no completó el viaje. Un almacén de cerdo, harina y otros suministros alimenticios se perdió con el buque, que probablemente fue empujado a la costa por una tormenta. El naufragio está en un estado demasiado delicado como para ser movido, por lo que se dejará en la playa para hacer apariciones ocasionales al público hasta que se desintegre completamente. Huevos de avestruz. Los huevos de avestruz eran artículos de lujo en la antigüedad. A menudo se pintaban con patrones atractivos y luego se vendían a los ricos como mercancías para la decoración del hogar, pero a veces servían para un propósito más práctico. Como podemos ver con este huevo de avestruz en forma de jarrón,
que ha sido equipado con un soporte en la parte inferior y un orificio para dispensar en la parte superior. Ocasionalmente se usaban como estuches de perfume. Se utilizaban diseños similares al adaptar huevos de avestruz para el almacenamiento de vino. La mayoría de los huevos de avestruz antiguos encontrados en todo el mundo antiguo resultaron ser exportaciones de Egipto y el Levante, pero no provenían de granjas de avestruces. Los estudios han demostrado que estas antiguas cáscaras de huevo, algunas de las cuales tienen 5.000 años de antigüedad, se parecen más a las de avestruces salvajes que a las de los cautivos. Parece que los comerciantes de huevos salían a cazar avestruces salvajes para robar sus huevos, lo que habría sido una empresa peligrosa porque una avestruz madre enfadada es capaz de matar a un ser humano con una sola patada bien colocada. No es de extrañar que fueran tan caros de comprar. Los cazadores de huevos tenían que asegurarse de que sus ganancias valieran los riesgos que corrían para obtenerlos. El templo de Incamisana. Volvamos a la tecnología del pueblo inca de Sudamérica. El agua era sagrada para los incas. La veían tanto como un fenómeno físico como un concepto espiritual, y la trataban con respeto. Por eso construyeron el templo de Incamisana en Ollantaytambo, en Perú, para dar gracias a los dioses que les proporcionaban agua, y es un espectáculo asombroso de ingeniería hidráulica. El agua fluye a través de las fuentes del templo incluso a 2.700 metros sobre el nivel del mar, gracias a un sistema de canales que se extiende por varios kilómetros a través de roca sólida, extendiendo hacia las 4 principales cuencas del Valle de Patacancha. Trabajando durante el siglo XIII, los incas idearon su templo lleno de piscinas, cascadas y otras características acuáticas según principios hidráulicos sólidos, logrando evitar saltos hidráulicos donde era necesario, e incluso aprovechándolos en algunos lugares. Aplicaron un recubrimiento misterioso a las rocas para hacerlas impermeables y evitar fugas, y crearon canales de drenaje para contrarrestar los efectos de deslizamientos de tierra y erosión. Sería un proyecto desafiante para un ingeniero civil en el siglo XXI. Cómo se logró con éxito en el siglo XIII es casi impensable. La lente de Nimrud. La pregunta de qué pensaban las personas que vivieron en el Medio Oriente hace miles de años cuando crearon la lente de Nimrud es poco probable que se resuelva alguna vez. El objeto, también conocido como la lente estratificada, tiene las mismas propiedades de magnificación que el primer telescopio. La diferencia es que el telescopio fue un invento del principio del siglo XVII. La lente de Nimrud es más bien de hace 3.000 años. Su descubrimiento en las ruinas de un antiguo palacio asirio en Irak en 1850 sugiere que alguna vez perteneció a alguien con gran riqueza y poder, pero no tenemos idea de para qué podrían haberla utilizado. Podemos hacer algunas conjeturas, sin embargo. Podría haber sido una lente de quemar, utilizada para iniciar fuegos al enfocar los rayos del sol. También podría haber sido una lupa, lo que habría sido siglos antes de su tiempo si hubiera sido un invento deliberado. Sea lo que sea, fue construida para durar. Forjar una lente como esta de cristal de roca la hizo lo suficientemente robusta para resistir el paso del tiempo, por lo que probablemente la gente todavía estará estudiándola e intentando descubrir por qué fue creada otros 3.000 años a partir de ahora. Daga romana antigua. Habría sido fácil perdonar a los arqueólogos si hubieran pasado por alto este próximo descubrimiento. Proviene de un antiguo cementerio en Haltern am See, en Alemania, donde fue encontrado a principios de 2020, pero cuando fue descubierto, no era más que un trozo de metal oxidado con un parecido inquietante a un trozo de pollo empanizado. Afortunadamente, el estudiante de arqueología de 19 años, Nico Kalman, tenía la sensación de que algo valioso podría estar escondido bajo el óxido y la corrosión. Tomó 9 meses de cuidadoso lijado y arenado para demostrar que tenía razón. Pero cuando los expertos completaron su trabajo, se encontraron mirando una hermosa daga romana de 2.000 años de antigüedad, todavía en su vaina decorativa original. Miles de soldados romanos estaban estacionados en el área durante los 15 años de ocupación romana y se han excavado cientos de sus tumbas, pero esta es la única daga de este diseño que se ha encontrado. Podría ser que el ocupante de la tumba fuera un capitán o líder, como era de esperarse. El hallazgo ahora ha sido tomado bajo la protección de un museo local y ha estado en exhibición para el público desde principios de 2022. Restos de un antiguo reino.
Pasemos a un hallazgo notable de febrero de 2020, cuando un equipo de la Universidad de Chicago en los Estados Unidos, que inspeccionaba un sitio en el sur de Turquía, anunció que habían encontrado los restos de un antiguo reino de 3.400 años de antigüedad. No solo eso, sino que creen que los ejércitos de este reino podrían haber derrotado al rey Midas, el legendario líder de Frigia en el campo de batalla. Su atención fue atraída hacia la región de Turkmen-Karahoyuk, después de que un agricultor les dijera que había visto inscripciones extrañas talladas en grandes piedras marcadoras. El agricultor no reconocía el idioma, pero los expertos sí. Es luviano antiguo, el idioma común de la Edad del Bronce de la región. Si se toma al pie de la letra, la piedra es un monumento colocado después de la victoria sobre Frigia. La evidencia en el sitio sugiere que este poderoso reino una vez cubrió 120 hectáreas, lo que lo convierte en una de las ciudades antiguas más grandes de la Edad del Bronce en Turquía. ¿Cómo una ciudad de este tamaño ha evadido la atención de los arqueólogos durante tanto tiempo? Es desconocido, pero abre un capítulo totalmente nuevo de la historia en esta parte del mundo. Misterio de Nan Madol. La mera existencia de Nan Madol es casi una broma cruel jugada a los arqueólogos y científicos. Es como si hubiera sido colocada allí para frustrarlos. La antigua ciudad fue construida sobre un arrecife de coral, utilizando habilidades ingeniosas de construcción y arquitectura, y sin embargo, no tenemos idea de quién la puso allí. Ni siquiera sabemos cuándo lo hicieron. Podría haber sido hace 1000 años, o podría tener 1500 años de antigüedad. La piedra de la que está hecha no se puede encontrar en ningún lugar cercano en Micronesia, por lo que debe haber sido transportada desde otro lugar. Eso nos presenta otro problema porque algunas de las piedras pesan 50 toneladas. Solo transportarla sería casi imposible, y sin embargo, parece que no solo fue movida, sino que también fue maniobrada en su lugar sin herramientas metálicas. Las partes que no están hechas de piedra han sido fabricadas con coral y cada plataforma de la isla artificial tiene un canal de agua conectado. Incluso hay un fuerte malecón para la defensa. Eso nos hace preguntarnos cómo se convirtió en un lugar desierto en primer lugar. Pilar de Hierro de Delhi. ¿Es el Pilar de Hierro de Delhi un ejemplo de trabajo en acero que estaba más de 1000 años adelantado a su tiempo o un feliz accidente? Los científicos nunca han podido ponerse de acuerdo sobre la respuesta a esa pregunta, y es posible que nunca lo hagan. Lo que se puede decir con certeza es que el pilar, que a veces también se conoce como el Pilar de Ashoka, ha estado orgullosamente y sin óxido en Delhi, en India, durante 1500 años. Toda la superficie del monumento de 6.7 metros de altura está recubierta con una capa increíblemente delgada de mesa white, que evita que el hierro debajo de ella se exponga al oxígeno, lo que resultaría en la formación de óxido. ¿Cómo se podría haber logrado una tarea técnicamente compleja con los primitivos hornos de carbón de hace 1500 años? Es desconocido. Los científicos piensan que podría haber sido un evento fortuito causado por la mezcla del hierro con escoria, cal y aire húmedo mientras se enfriaba. Como las personas que lo hicieron no tendrían idea de que el recubrimiento a prueba de óxido existía, lo habrían visto como un milagro. Pasaron varios siglos antes de que alguien ideara una forma deliberada de protección contra el óxido, así que o bien los indios guardaron sus secretos o nunca tuvieron la intención de hacer a prueba de óxido el pilar en absoluto. La fortaleza de Sacsayhuamán. Los incas eran una civilización preindustrial. Eso es importante en el contexto de lo que estamos a punto de contarles, porque ser preindustrial significa no tener acceso a maquinaria avanzada de construcción o herramientas. A pesar de esa obvia limitación, de alguna manera lograron construir la antigua fortaleza conocida como Sacsayhuamán en Cusco, en Perú. Los colosales bloques de piedra que conforman las murallas de la fortaleza han sido ensamblados tan ajustadamente que incluso ahora, siglos después de haber sido hechos, es imposible insertar siquiera una sola hoja de papel tamaño A4 entre ellos. No hay señales de mortero o cualquier otro agente de construcción utilizado para mantenerlos en su lugar. Para añadir al misterio, las piedras que componen las murallas parecen haber sido cortadas a medida. Cada una de ellas es cuadrada o rectangular y perfectamente proporcionada para llenar los espacios que se requerían. Eso necesitaría un tipo de tecnología de corte de piedras que, hasta donde sabemos, los incas simplemente no tenían.
Cuando los españoles conquistaron Cusco, destruyeron muchos edificios incaicos antiguos, pero dejaron Sacsayhuamán en pie. Incluso los conquistadores debieron haber quedado impresionados por ella. Armadura de escamas de pescado. Continuando nuestro viaje alrededor del mundo, ahora nos trasladamos a China para un descubrimiento que tuvo lugar en enero de 2022. Si han estado viendo este canal por un tiempo, o incluso si solo tienen un gran interés en arqueología, probablemente hayan visto armaduras de batalla hechas de casi todos los materiales imaginables, desde dientes hasta cáscaras de coco. Sin embargo, probablemente no hayan visto una armadura como esta antes. Ha sido etiquetada como armadura de escamas de pescado y tiene aproximadamente 2500 años de antigüedad. El nombre es un poco engañoso, ya que la armadura encontrada dentro de la tumba en Turpan, en los bordes del desierto de Taklamakan, no está realmente hecha de escamas de pescado. En cambio, está hecha de más de 5000 escamas de cuero superpuestas en un patrón, para hacerlas parecer escamas de pescado. Los expertos piensan que fue importada de Oriente Medio, y por lo tanto podría representar una forma rara de intercambio tecnológico entre los dos territorios en ese punto de la historia. Una armadura como esta habría sido útil porque ofrece mejor protección contra ataques de fuerza contundente que la armadura masculina, y también es más barata de hacer, pero carece de flexibilidad y cobertura. Tesoros perdidos revelados. En 1583, el buque veneciano La Gagiana se hundió en el mar Adriático en circunstancias misteriosas mientras transportaba una carga de bienes destinados al gobernante otomano Murad III. Los tesoros incluían seda bordada, más de 1000 copas de vino elaboradas, candelabros y cañones. Sin embargo, lo más valioso de todo eran los diamantes. Las historias de la época decían que el capitán hundió el barco deliberadamente y huyó con los diamantes, aunque eso nunca se probó. El naufragio finalmente fue encontrado en 1960 y algunos de los objetos de valor a bordo fueron recuperados, pero pasaron a ser propiedad del gobierno croata porque el naufragio está en aguas croatas. Desde los años 60 hasta ahora, los objetos de valor nunca se han mostrado al público. Nadie está completamente seguro de lo que los buzos pudieron recuperar. Estamos a punto de descubrirlo. El gobierno actual de Croacia ha decidido que ahora es el momento adecuado para mostrar su mano y capitalizar, por lo que una nueva exposición basada en la Gagiana y sus tesoros se abrió al público a principios de 2022. Sin embargo, los diamantes no están incluidos en la exposición. Su paradero sigue siendo desconocido. Antiguo sauna mexicano. Aquí hay otro descubrimiento de 2020, una forma primitiva de sauna en la Ciudad de México que tiene alrededor de 700 años. Sería más preciso llamar a esta estructura, que habría sido utilizada por los antiguos nativos americanos, ya sea un baño de vapor o una choza de sudoración. Las personas de la época los llamaban temazcales y los usaban para una variedad de propósitos. Los médicos traían aquí a los enfermos en un intento de curarlos, y también hay algunas evidencias de que las mujeres venían aquí a dar a luz. El baño de vapor está en una zona histórica de la Ciudad de México conocida como La Merced, y se cree que fue parte de Temazcatitlán, un distrito de Tenochtitlan, la metrópoli mesoamericana temprana que eventualmente se convertiría en la Ciudad de México que conocemos hoy. También en este sitio se encuentran los restos de una gran casa que se construyó durante el siglo XVI y una tenería que operó en el sitio 100 años después de eso. Toda la zona es una torre de capas culturales e históricas en la que cuanto más excavas, más encuentras. Eso es todo por hoy. ¿Cuál fue tu momento favorito? Comenta, dale like, comparte y suscríbete. Hasta la próxima.